Galicia es radio. Buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos. Es la hora de Ignacio Balboa, aquí en Es Radio. ¿Saben aquello que decía, que escribía Rosalía de como chove miudiño, como miudiño chove? Por la banda de Laíño, por la banda del Estroe. Claro, porque hablando de Galicia, hablar de agua, de lluvia y de humedad, pues, ¿cómo les diría yo? Pues es como hablar de nuestras raíces, de lo que nos diferencia, de lo que nos hace ser como somos, porque la climatología influye en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Por tanto, hablar de humedad, pues no debería ser novedad. Lo que sí es novedad es que la humedad, cuando hablamos de nuestra propia casa, amigo, la cosa ya cambia, porque tiene algún que otro pequeño inconveniente. Al punto, no es solo un problema gallego, naturalmente, pero bueno, nos toca cerca. Al punto que hay casas que sufren serios problemas por culpa de las humedades. Bueno, pues resulta que hay especialistas que han tenido la visión de decir, vamos a ver, ¿y cómo podemos resolver esto de las humedades de las casas? Y crearon una empresa hace ya más de 60 años y resulta que no les va nada mal. Habrán oído ustedes seguramente alguna publicidad por ahí porque trabajan bastante a la hora de darse a conocer. La empresa se llama Murprotect y su director en Galicia es Miguel Ángel Leite. Don Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Oye, Miguel, ¿esto de Murprotect cuándo empezó? Como empresa. Pues ¿cuándo y dónde? Pues mira, realmente la empresa Murprotect es una empresa de origen franco-belga que se funda en el año 1954 y empezó pues un proyecto, en este caso, en combinación entre países en Bélgica y Francia, y hoy en día, 61 años después, pues estamos con presencia en 7 países, con más de 30 agencias repartidas por toda Europa y 7 de ellas ubicadas en España. Por lo cual, bueno, pues el crecimiento desde luego ha sido desproporcionado, creciendo a lo largo de toda Europa. Bueno, la verdad es que la idea fue buena y como siempre, si eres el mejor en una cosa, aunque sea pequeñita, al final te hinchas, claro, como tiene que ser. Oye, Miguel, aquí en Galicia, ¿dónde estáis? Pues mira, nosotros estamos ubicados en Santiago, concretamente estamos en el polígono Nuevo Milladoiro. Anda, sois vecinos míos. Sí. Yo vivo en Ames también. Tenemos la agencia que cubre toda la zona noroeste. Sí. Como te comentaba antes, tenemos 7 agencias repartidas en España. Sí. Concretamente la que yo dirijo, que cubre la zona noroeste, como te decía. Trabajamos todo lo que es Galicia, Asturias, León y Palencia, con lo cual tenemos un territorio también bastante amplio. Vamos, con Asturias, Galicia y León, en temas de lluvia te puedes hinchar. La verdad que sí. Oye, ¿y somos conscientes de verdad los gallegos de la importancia que tiene el mantener nuestra casa, tanto el ambiente como la propia estructura de la casa, en condiciones aceptables de humedad? Pues cada vez más, cada vez nos vamos concienciando más de la importancia que tiene el salvaguardar, en este caso, nuestro patrimonio, quizá más importante, porque es, yo entiendo, quizá una de las inversiones más importantes que hacemos cualquier persona. Hay gente que se muere sin acabar de pagarla. Efectivamente. Y curiosamente es el lugar donde posiblemente pasamos más horas de nuestra vida. Sin duda. Descansando, habitando con la familia, con los hijos, etcétera. Y bueno, realmente los problemas de humedad estructural ya no solamente están afectando a lo que es el problema de la estética, que de alguna manera afean la estética interior de la vivienda, sino que en muchos casos afectan la carga resistiva de esos muros, están afectándose por humedad, que de alguna manera se van disgregando y van perdiendo capacidad de carga con el tiempo y pueden afectar a la propia estructura de la vivienda. Sin dejar de lado algo mucho más importante desde mi punto de vista, y es el factor, en este caso, de salubridad. Esos ambientes con humedad excesiva, que en algunos casos pues llegan a provocar efectos de condensación importantes, con la proliferación de moho, de manchas negras y demás. Esas manchas negras, pues bueno, realmente es un hongo que se reproduce por esporas. Esas esporas están en suspensión y son las que provocan ese olor característico de lugares con una humedad fuerte. Bueno, sí, pues, que huele a húmedo. Ese olor a húmedo, pues ya no solamente pasa a ser un olor desagradable, sino que cuando inhalamos esas esporas,
pueden ser realmente peligrosas o nocivas para personas que ya tengan ciertas patologías a nivel respiratorio, como asma, bronquitis, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, sobre todo, tener cuidado con ese tema, pensando sobre todo tanto en niños como en personas mayores. Y aquí en Galicia, y, bueno, en todo el territorio realmente, o en España en general, nos estamos concienciando cada vez más de cuidar mucho, ya no solamente nuestro patrimonio a nivel estética o a nivel de resistencia estructural, sino sobre todo a nivel de salud. Hay además, supongo que un valor añadido y una dificultad añadida. Un valor añadido porque, naturalmente, la carga estructural, como tú decías, de un domicilio, bueno, si no se cuidan las humedades, puede ponerse en riesgo. Sobre todo aquellas casas que los gallegos tanto nos gustan, que son las casas de aldea, que se construyeron a lo mejor hace 30, 40, 50, 100 años, aunque se hayan restaurado. Pero el inconveniente añadido en estas es que la inmensa mayoría de ellas no están aisladas del suelo, es decir, se construía encima de la propia tierra, no hay una cimentación. Eso es un valor, es un problema añadido importante, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, los problemas de humedad fundamentalmente se están dando en viviendas, algunas de ellas efectivamente esas que comentas, que ya tienen pues años de antigüedad, con más de 20, 30, 40, 50 años de antigüedad, que en aquella época pues no se aislaban, como bien comentas, la base de los cimientos, y por ahí tenemos una humedad ascensional que asciende por los muros de cargas perimetrales y que bueno, pues se transmite y se manifiesta en el interior de las viviendas, pero también es cierto que hay mucha humedad que se está trasladando ahora, sobre todo en viviendas muy nuevas, de muy reciente construcción, en las que nos hemos preocupado muchísimo por aislar esas viviendas con ventanas fantásticas, buscando sobre todo el ahorro energético, ventanas con aislamiento térmico fantástico, y nos estamos olvidando de algo muy importante, y es que las viviendas deben de transpirar. Si esas viviendas no transpiran, no respiran, creamos un problema añadido, que es el fenómeno de la condensación. Creamos una especie de campana de cristal dentro de nuestra propia vivienda, que ese fenómeno se manifiesta con esa humedad que vemos en los cristales, cuando los cristales se empañan, pero también en esas paredes frías de yeso se va produciendo ese fenómeno de condensación, que cuando satura ese material poroso es donde empiezan a proliferar los hongos, esas manchas que íbamos diciendo, que pueden llegar a crear verdaderos problemas estéticos y de salubridad también. Con lo cual, lo que te quería un poco comentar es que los problemas de humedad no solamente se dan en construcciones antiguas, que de hecho pues, es lo más lógico, porque o bien no se hicieron aislamientos o con el tiempo se han deteriorado y es necesario trabajar para evitar que esa humedad ascienda a las viviendas, pero también es cierto que en viviendas de reciente construcción hay otro fenómeno, también de humedad estructural, que es el fenómeno de condensación, no menos importante, y que se da en viviendas con unos aislamientos y con unas calidades de cerramiento fantásticas, pero que provocan estos otros problemas, ¿no? Una pregunta de tipo curiosidad personal. Yo nací en una casa de aldea, me crié en una casa de aldea, y en las casas de aldea, que como decíamos antes, no tienen cimientos, bueno, pues la humedad del suelo, bueno, está capilarizando las paredes y, por supuesto, en el ambiente. Sin embargo, había no había tanta humedad. ¿Era porque los techos se hacían de madera y las puertas también? Bueno, efectivamente, lo que sí que sucedía es que ese tipo de viviendas, además de tener un fenómeno de capilaridad ascensional, porque no tenían... Sí, eso es inevitable. Vamos, era inevitable. Eso, esa humedad se encontraba directamente en las paredes. ¿Qué sucede? Que lo que no se producía era un fenómeno de condensación excesivo, con lo cual no se producía la proliferación de mohos, etcétera, etcétera, porque por esos techos de madera que teníamos, por esos cerramientos que no eran perfectos. De hecho, yo recuerdo en casas, por ejemplo, de mi abuelo, por ponerte un caso, que en aquella casa realmente notaba siempre una especie de corriente interior en la vivienda y estabas ahí en el fuego y demás, pero sí que notabas esa corriente interior. Eso quiere decir que había muchas oquedades en las ventanas, los cerramientos no eran perfectos y se producía una ventilación que incomodaba la estancia en la vivienda, pero que esa ventilación favorecía la no proliferación de esos mohos por efecto de la condensación. Es decir, esa ventilación que se generaba de manera natural o no... Sobre todo si había lareira, que tiraba como un tiro, vamos. Eso. Entonces, todo ese fenómeno de ventilación, de alguna manera, lo que producía o evitaba era el fenómeno de condensación, que ahora, por ejemplo, con las calefacciones a altas temperaturas en las que disfrutamos, los contrastes térmicos, sobre todo en periodos estacionales, invierno-otoño, con temperaturas exteriores frías, los calores internos dentro de la vivienda, con la aportación de vapor de agua, que ya cualquier familia
genera en el interior de una vivienda, con críos, con niños, cocinando, duchándose, etcétera, ya aportamos un exceso de vapor de agua que automáticamente va a producir el fenómeno de condensación sobre esas paredes que de alguna manera están por debajo de lo que llamamos temperatura de rocío. Se va a producir la condensación y la proliferación de este fenómeno que comentábamos, ¿no? Siempre se han, tradicionalmente, desde que la tecnología lo permite y resulta razonablemente asequible, pues en muchas casas se plantan los típicos deshumidificadores, es decir, digamos, medidas paliativas, pero que realmente no resuelven el problema básico, que es tratar el origen de esa humedad, ¿verdad? Efectivamente. Como bien dices, parches se suelen poner soluciones pues temporales que parece que van paliando el problema, pero realmente no lo eliminan de raíz y acaba manifestándose al poco tiempo. De hecho, el caso de los deshumidificadores pues se van poniendo de forma puntual en habitaciones, no están las 24 horas de manera continua, generan diferencias de exceso de humedad entre unas zonas y otras y provoca determinadas corrientes internas dentro de la vivienda y sobre todo están moviendo aire viciado. Es decir, si es un aire que tiene ya una concentración, como comentaba antes, de esporas muy elevado, lo que está haciendo el deshumidificador es trabajar con el mismo aire interior, lo cual no trabaja con aire limpio, no está generando aire limpio y estamos moviendo un aire ya de por sí viciado. Por otro lado, teniendo en cuenta que el exceso de desecación de ese aire tampoco es beneficioso. Como todo el mundo sabe, es tan perjudicial un exceso de humedad como un defecto de humedad. Por debajo de un 35 o un 40% de humedad, tampoco las vías respiratorias pues funcionan de la manera adecuada. No, con lo cual, el fenómeno es un poco más complicado. De forma artesana se pueden buscar múltiples soluciones o incluso ocultar esas soluciones también cuando estamos hablando de fenómenos de capilaridad en las paredes o en sótanos, en garajes donde se produce filtración lateral por presión externa de esas tierras que están al otro lado de esas paredes que están paredes que están enterradas o están bajo el nivel del suelo. Sí. Y lo importante sobre todo es no pretender simplemente ocultarlo pues con una falsa pared de pladur sino ir, como bien decías, al origen del problema y solucionarlo de raíz para olvidarnos definitivamente de ese problema y evitar el deterioro que se produce de los materiales constructivos. Oye, Miguel Ángel, ¿y vosotros como compañía, este tipo de conocimiento que habéis atesorado gracias a la práctica de vuestra profesión y, por supuesto, a la investigación, que ahora hablaremos de eso, ¿se lo comentáis a los profesionales que tienen que ver con la construcción y el mantenimiento de los edificios? Hablo de ingenieros, arquitectos y demás. Por supuesto. De hecho, desde Murprotec se llevan ya varios años celebrando lo que son jornadas técnicas que se van impartiendo en los diferentes colegios de aparejadores y arquitectos técnicos de toda España, donde les transmitimos pues todo lo que es la experiencia a nivel de conocimiento sobre humedad estructural, que como bien dices, hemos ido recogiendo a lo largo de estas 6 décadas, y de alguna manera les explicamos los fenómenos de la humedad, y les explicamos el origen, las consecuencias que puede generar y las posibles soluciones con garantías y otras soluciones que estaban tradicionalmente reflejadas en los manuales de arquitectura y que, hoy por hoy han quedado obsoletas porque afortunadamente la ciencia y la investigación también, como decías, esa capacidad de investigación y desarrollo en el que Murprotec viene invirtiendo pues desde hace un montón de años, nos permite llegar a tecnologías que hace años no existían, pero que consiguen erradicar de manera definitiva esos problemas de humedad en las viviendas. No solamente lo hacemos a este tipo de aforos, sino concretamente tenemos en breve incluso una jornada magistral que se va a hacer en la Universidad de La Coruña de cara a arquitectos técnicos que están en último grado de curso, con intención de explicarles todos estos fenómenos y que de alguna manera puedan estar capacitados para entender el fenómeno de la humedad estructural y el día de mañana, cuando finalicen su carrera y puedan estar desarrollando su profesión, pues que conozcan en detalle las patologías de la humedad, las causas, las consecuencias y las posibles soluciones con garantías que se pueden aplicar para cada caso. Todo eso ya se viene haciendo por parte de Murprotec pues desde hace alrededor entre 5 o 6 años se viene haciendo por toda España. ¿Sí? Te parecerá normal que me haga gracia que hables de diagnóstico cuando estás hablando con un médico, pero esa es una palabra muy interesante, porque eso significa que tratáis cada vivienda como un médico trata a su paciente, de manera totalmente individualizada y única, porque los problemas, aunque básicamente sean los mismos, no afectan de la misma manera a las diferentes viviendas, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, es una de las claves para el éxito del que presumimos en Murprotec, y es que la clave para poder
solucionar con precisión un problema, es que el diagnóstico tiene que hacerse con precisión, por personal cualificado, con equipos de medición adecuados y precisos que garanticen cuál es el origen del problema, descarten otro tipo de origen que pudiera ser accidental, como una simple rotura de una cañería o una filtración por una teja. Ese tipo de humedades nosotros no abordamos. Nosotros abordamos la otra humedad estructural compleja, la que tiene difícil solución, y sobre todo analizando si estamos hablando de una humedad por condensación, por capilaridad o por filtración lateral. Entonces, porque cada tipo de problema hay que tratarlo de una forma específica, y dentro de cada tipo de tratamiento, además, es necesario adaptarlo al tipo de pared que vamos a tratar. Es decir, cada producto que se aplica se analiza, o sea, se desarrolla a medida de la pared que vamos a aplicar. Quiero decir, no tratamos de la misma manera el producto que vamos a aplicar cuando estamos tratando una pared de ladrillo, es diferente a cuando es una pared de piedra, una pared de mortero, etcétera, etcétera. En función del tipo de composición de ese muro, el producto que vamos a aplicar va a ir en acorde a ese material y a cómo estén los niveles de composición en cuanto a sales, cloruros, nitratos, etcétera, en función del deterioro que tenga también esa pared. Con lo cual, el tratamiento es a medida para cada caso. Oye, ¿y qué tecnologías utilizáis? Porque supongo que aplicaréis productos, otras veces recomendaréis actuaciones. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, concretamente nosotros lo que hacemos fundamentalmente a nivel de tratamiento de capilaridad, para entendernos, que, por explicar un poco a nivel superficial lo que es el fenómeno, es el fenómeno de un terrón de azúcar, por ejemplo, cuando lo acercamos a la gota de café y vemos cómo esa porosidad tiende a subir el material, pues los propios materiales de construcción sobre los que se forman las paredes de la vivienda, cualquier terreno siempre tiene una cantidad de humedad, eso es algo lógico, pero pues las propias paredes tienden a succionar por ese fenómeno de capilaridad la humedad hacia arriba. Esa humedad tiene un recorrido que asciende y va a intentar evaporarse por la cara interna de las paredes de la vivienda, donde están las calefacciones, y en ese recorrido esas sales generan esa humedad genera un arrastre de sales higroscópicas, que se dilatan y se contraen a medida que absorben y evaporan el agua. Esa dilatación y contracción de esas sales es la que produce ese deterioro de los revestimientos, de paredes, pinturas, que es lo que apreciamos a simple vista en la cara interior de las paredes. Sí. Para solucionar ese problema, lo ideal sería poder levantar la pared, poner una lámina plastificada y poder bajarla de nuevo. Sí, claro, y levantar la casa entera. Efectivamente, eso sería lo ideal. Como eso entendemos que es inviable, lo que hacemos es creamos una barrera de estanqueidad en la base de esas paredes, a través de la inyección de microemulsiones de silicona, un producto... O sea, una barrera química, vamos. Efectivamente, generamos una barrera química en la base, en este caso de la pared, de manera que plastificamos la base de esa pared para evitar ese fenómeno ascensional. Estos tipos de tratamientos están más que garantizados y de hecho ofrecemos garantía de eficacia de 30 años, con lo cual bueno, tenemos que estar muy, muy seguros y de hecho ya lo estamos... Sí, porque si no salís de allí todo el rato. De hecho, afortunadamente, el éxito, como bien comentabas al principio, de nuestro crecimiento está fundamentalmente en la propia publicidad que nos hacen los clientes a los que ya hemos podido realizar un tratamiento. Porque como tú puedes imaginar, un vecino o una propiedad que tiene un problema de humedad, normalmente el vecindario que le rodea, pues suele ser la misma construcción, el mismo problema a nivel de niveles freáticos y suelen estar afectados por la misma patología a nivel de humedad. Si somos eficaces con un vecino, lo más probable es que el resto de vecinos, como así está ocurriendo, se pongan en contacto con nosotros para que también le solucionemos eficazmente su problema. Y esa es la clave de nuestro éxito. Bueno, trabajar ya nos siempre has dado... con garantías de que podemos solucionar el problema 100%. Ya nos has dado una idea de cómo se puede resolver el problema de la capilaridad. ¿Y qué pasa con las humedades que proceden de la condensación? Pues mira, concretamente la humedad por condensación, a diferencia de esta capilaridad o del otro fenómeno que comentábamos antes, la filtración a través de garajes por tierra, que se produce lo que llamamos filtración lateral. Sí, eso es que el agua buscó un agujero y entró. Efectivamente, buscó un agujero y entró a una zona donde había una coquera o un tratamiento no tan eficaz de ese hormigón y pues de alguna manera filtró, lo que vemos en sótanos, garajes, etc. Y además por vericuetos inimaginables. Y realmente el origen o el punto por el que se ha filtrado es algo no tiene nada que ver de por dónde entró. Efectivamente, es algo complicado de definir. Bueno, pues concretamente este fenómeno que decíamos, el de condensación, que era el que me preguntabas, en este fenómeno la humedad, curiosamente, no es una humedad que venga desde el exterior, es una humedad que se genera desde el interior. Entonces, en el interior lo que se está produciendo es, lo que decíamos, un fenómeno de aislamiento, por un lado, de unas condiciones en cuanto a temperatura y humedad que están favoreciendo que esas paredes que se encuentran orientadas al norte o paredes frías, se produce el mismo efecto que comentaba antes
en los espejos, en los cristales. Sí. Entonces, lo que pretendemos es evitar que ese fenómeno de condensación se produzca. Para esto, lo que hacemos es que generamos lo que es un sistema que ya está diseñado y patentado por Murprotec. De hecho, es la solución única para el problema de condensación a la que ha llegado Murprotec después de años de investigación, que es crear un sistema de ventilación asistida, un sistema de ventilación forzada, unas centrales de tratamiento de aire inteligente. Son unos equipos que insuflan aire en el interior de la vivienda, lo hacen circular a lo largo de la vivienda. Para entendernos, y para que se pueda entender un poco el concepto de cara a los oyentes, pongamos el caso de un vehículo, un coche. Un día de frío, nos incluimos 4 personas en el interior de un coche, nos liamos a conversar con el vehículo parado y automáticamente, ¿qué le sucede a los cristales? Se empañan los cristales, claro. Para desempañarlo tenemos 2 opciones. O abrimos las ventanillas, o encendemos el contacto, ponemos el sistema de ventilación del vehículo, y aunque la humedad en el interior de la casa siga siendo elevada, porque hay 4 personas en un habitáculo pequeño, esa circulación de aire lo que está haciendo es provocando un barrido sobre la superficie de esos cristales y evita que ese fenómeno de condensación se produzca. Ya no se produce el empañado en esos cristales. Entendido. A gran escala, en una vivienda, es eso mismo. Se insufla un aire. Lo estoy simplificando un poco para entender el fenómeno, pero se insufla un aire a una determinada presión que tiene que insuflar en un sitio de una manera estratégica. Ese aire tiene que tener una circulación de salida con unas válvulas de evacuación distribuidas estratégicamente también en la vivienda. Hay que hacer un estudio volumétrico detallado. Es decir, el tema es más complejo, quiero decir, en cuanto al análisis de cada solución, porque es una solución muy particular para cada vivienda, pero a grandes rasgos la idea es generar un sistema que cree una ventilación permanente de esa vivienda para evitar el fenómeno de la condensación. Oye, y cuando hablamos de las famosas infiltraciones, es decir, que te entra pues en un bajo o en tu casa o te llueve fuera y de pronto te encuentras que a través de la pared se te inunda un sitio. Pues eso, por ejemplo, la solución ideal siempre cuando se produce una filtración en un garaje o en un sótano. El aislamiento por fuera de la base. Efectivamente. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de zonas urbanizadas donde es imposible acceder por el exterior porque tenemos un edificio colindante a ambos lados y demás? La única solución es el tratamiento desde el interior, que es lo que nosotros proponemos. Desde el interior que hacemos un tratamiento en superficie con unos, para entendernos, unos morteros especiales que trabajan directamente sobre la pared principal, que crean una reacción, en este caso, en lugar de ser un mortero, son morteros que van a base de resinas epóxicas, con mezclas de morteros, son multicapas. Para entender, es un mortero especial que tiene un agarre, que en lugar de ser un agarre mecánico, como se produciría con cualquier cemento convencional, al ser un mortero que tiene que trabajar a contrapresión, para entendernos, porque es que es el agua el que empuja desde fuera hacia adentro. No es como una piscina, que es al contrario, el agua empuja desde dentro hacia afuera, y ese agua es muy fácil detenerla. Prácticamente, como yo digo, con una bolsa de plástico detenemos el agua de la pared de una piscina, para que no vaya hacia afuera, ¿no? Pero cuando el agua viene desde el exterior hacia adentro, los morteros de agarre tienen que tener un agarre especial. Entonces se produce lo que llamamos un enlace monolítico, una reacción molecular, de manera que estos morteros pasan a formar un solo componente con la superficie a la que se está aplicando. De esa forma, no solamente estamos evitando la filtración del exterior, sino que además estamos sellando esa superficie para evitar algo muy importante, y es que esas estructuras metálicas puedan seguir en contacto con el oxígeno, que es lo que produce el deterioro de los materiales. Y un ejemplo muy fácil para entender que realmente lo que deteriora el material de construcción no es tanto el agua, sino el agua y la oxidación. El fenómeno, por ejemplo, de los puentes romanos. Un ejemplo. Si nos fijamos en los puentes romanos, en la zona de los pilares, vemos que la zona que se moja y se seca por la superficie, donde tenemos la superficie del agua, en esa zona concretamente el deterioro de ese fuste es mucho mayor que en la zona que está constantemente sumergida en el agua. Una zona que está constantemente en contacto con agua no produce deterioro. Las viviendas pilotadas, unas zapatas, por ejemplo, de una vivienda, están constantemente sumergidas en terreno y aunque estén en una zona totalmente húmeda o mojada, no se produce un deterioro de disgregación. Sin embargo, esa disgregación, si esa zona está en contacto con el aire, se produce el fenómeno de evaporación y de absorción de humedad. Esa dilatación y contracción de esas sales higroscópicas que están en los materiales es la que produce el deterioro del material cerámico por un lado, y cuando estamos hablando de estructuras metálicas, en el caso del hormigón, se produce esa oxidación que lógicamente acaba deteriorando las armaduras metálicas cuando estamos hablando de cerramientos de hormigón en el caso de sótanos o garajes, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy importante ya no solamente parar la entrada de esa humedad, que es lo que hacemos con estos morteros especiales, sino evitar, de alguna manera, hacer una estanqueidad total para evitar que sigan en contacto con el aire, o sea, hacer una pared totalmente estanca.
Nos quedan un par de minutillos, pero no quería yo despedirte, Miguel Ángel, sin que nos comentaras algo que a mí me llama la atención porque no es muy frecuente, o por lo menos yo no conocía que fuera frecuente en empresas de vuestro sector, que es eso de preocuparse, lo que se llama genéricamente responsabilidad social corporativa, en fin, echar una manita utilizando parte de los beneficios que produce el trabajo de una empresa, a echar una manita a los más desfavorecidos. Y me sorprende que hayáis hecho ese concurso para comedores donde se da de comer a gente que lo necesita. ¿En qué consiste eso? Cuéntanos. Mira, efectivamente, se hizo una campaña solidaria, concretamente, y se quiso, bueno, pues un poco hacer una acción solidaria pensando en los comedores sociales de toda España que pudieran tener pues sus estructuras o sus instalaciones afectadas por humedad estructural. Se les propuso que se pusieran en contacto con Murprotec si tenían alguna patología de humedad, y desde la empresa lo que se hizo fue un sorteo a nivel nacional para ver qué comedor era el que, entre comillas, podría salir agraciado con la reparación totalmente gratuita de sus problemas de humedad. Curiosamente, tuvimos la suerte de que entre todos los comedores sociales de España, el comedor social de Villagarcía de Arousa, de Cáritas, pues fue el afortunado, y la verdad que tuvimos la oportunidad de hablar con Francisco, el director de Cáritas Interparroquial de Arousa, una persona fantástica a nivel humano y a nivel colaborador excepcional también, y afortunadamente pudimos repararles con garantía y con éxito todos sus problemas de humedades. Y lo que sí que se hizo es con el resto de comedores sociales que no tuvieron la suerte en ese sorteo, lo que se hizo por parte de la empresa fue una aportación de unos lotes de alimentos en los que cada empleado de cada una de las agencias aportaba pues una cantidad X de alimento, 1 kilo, 2 kilos, lo que consideraba oportuno, y esa dotación de alimentos se le hacía llegar como donativo, como un poco señal por parte de la empresa de apoyo a la labor que estaban haciendo este tipo de centros, que creo que es una labor encomiable. Nos gustaría tener la oportunidad de poder ayudar a más centros. De hecho, es una iniciativa que se va a seguir desarrollando en sucesivos años, y es un pequeño granito de arena en el que queremos poner para contribuir con esa gran labor social que hacen este tipo de centros. Pues ya ven ustedes, señores oyentes, que hay gente que, además de intentar ganarse la vida honestamente y de desarrollar una actividad industrial y económica y social, porque dan trabajo, naturalmente, se preocupan de los que en un momento determinado de su vida, por diferentes razones, pues no lo están pasando tan bien, y echan una manita dedicando parte de esos beneficios que la sociedad les proporciona utilizando sus servicios a los que más falta le hacen. Yo no sé ustedes, pero yo desde luego hoy he aprendido, pero un montón, respecto a problemas que todos tenemos en nuestra casa, empezando por la mía. Miguel Ángel Leite, director para Galicia de Galicia, noroeste de España, por decirlo de alguna manera, vecino, porque estamos al lado. Muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un auténtico placer. Desde luego te puedo asegurar que, lo has explicado tan claro que lo he entendido hasta yo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, un abrazo muy grande y que tengas un buen día. Muchísimas gracias y muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a vuestros oyentes. Ha sido un placer. Aquí intentamos aprender siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Y ustedes no se vayan, que después de una mínima pausa para nuestra publicidad, volvemos enseguida, que tenemos más cosas que contarles. Hasta ahora mismo.